Muy bien, alumnos, el día de hoy vamos a desarrollar el tema la civilización romana. En el día de hoy vamos a observar el desarrollo cultural de esta civilización. Vamos a ver cómo la civilización romana va a dejar todas sus obras, ¿no? Su arquitectura, su escultura, su idioma, como todo aquello que va a influenciar en el mundo de Occidente. Tenemos que recordar, jóvenes, que Roma fue el mayor experimento del helenismo, aquel movimiento que fusionó la cultura griega con las civilizaciones de Oriente. Acá tenemos, jóvenes, ¿no? Roma es el resultado del intercambio entre las civilizaciones griega, ¿no? Mesopotamia, Egipto y todos aquellos elementos del mundo antiguo que dieron origen y forma a lo que fue aquel mundo romano. Por ejemplo, uno de los mayores logros que va a tener Roma es que su lengua de una u otra forma va a perdurar hasta el día de hoy. En este caso vamos a hablar del latín, la lengua de los romanos, la lengua de Horacio, de Virgilio, de Séneca. Y bueno, es que, jóvenes, vamos a hablar de esta lengua que dará origen con el tiempo a las lenguas romances, que como ustedes pueden ver, jóvenes, buena parte del mundo, de una u otra manera, está influenciado por estas lenguas. Por ejemplo, la zona que está influenciada por el castellano, ¿no? que es, o el portugués, o en todo caso el francés, ¿no? que se habla en algunas regiones. ¿De jóvenes? Los romanos, con su lengua, que terminó con mezclarse con otras lenguas, el latín, en este caso, daría origen a las llamadas lenguas romances: castellano, portugués, italiano, rumano, lenguas que millones de habitantes de este mundo hablan y que de una u otra forma pueden entenderse. Incluso muchas frases dadas por los romanos se van a conservar hasta el día de hoy. Por ejemplo, la recordada frase alea jacta, la suerte es echada, frase que pronunciara el César al momento de cruzar el Rubicón. Alma mater, frase que dicen los académicos cuando se refieren a la institución que los vio nacer, ¿no? Madre nutricia significa. Eh, Carpe diem, aprovecha el momento, frase que en muchos colegios suelen colocarlo. Veni, vidi, vinci, frase que Julio César pronunció luego de una campaña militar que solo duró apenas un par de semanas en Oriente. Aquí tenemos algunas palabras que escritas en latín, ¿no? Ahora veremos los logros de la civilización romana. Uno de los primeros logros, jóvenes, será el derecho romano, la base legal de muchos pueblos. Roma sintetizó el derecho. Estas leyes que dictará Roma se basarán en la razón y van a moderar el peso de la religión en las leyes. La idea de las leyes romanas es obtener el bienestar común, el bien para todos. Los romanos lograron la recopilación de las normas legales, de las relaciones entre los ciudadanos, de todas, ¿no? Y de todo esto sacaron sus leyes, el derecho. Una de las máximas del derecho romano, por cierto, es que la persona es inocente hasta demostrar lo contrario, y eso se observó en la civilización romana. Ahora bien, durante la fase imperial se dio una mayor recopilación, es decir, a partir de Augusto, del emperador Augusto en adelante, se buscó sintetizar todo aquel bagaje legal romano. Bueno, pero ahora que hablaremos de las leyes romanas, hablemos un poco, ¿no?, de su marco legal. Aquí tenemos, por ejemplo, la ley Publilia. Esta le pertenece a la República Romana. La plebe tiene derecho a elegir a sus magistrados, tribunos y ediles, es decir, el pueblo tiene derecho a elegir a sus propias autoridades. Recuerden que la idea es lograr el bienestar común, del pueblo en este caso, ¿no? Las leyes de las 12 tablas, que fue la base de las leyes romanas, es decir, del derecho. La ley Canuleia, aquella ley que permitió un matrimonio igualitario, ¿no?, entre patricios y plebeyos. La ley Licinia, que permite a la plebe acceder a los cargos públicos, a las magistraturas.
Recuerda que primero se te permitía al plebeyo elegir, pero ahora ya no estamos conformes con elegir. Deseamos que los miembros de nuestra comunidad tengan acceso a los cargos públicos. La ley Holguinia, ¿no? Igualdad religiosa, ¿no? Ahora, durante la fase imperial también se dieron una serie de decretos, aunque en este caso van a ser llamados edictos. El edicto perpetuo dado por el emperador Adriano en el año siglo 31 se buscó homogeneizar las leyes de todo el Imperio Romano, es decir, que las leyes que tenían un carácter particular en determinada provincia fuesen eliminadas y se sucediera por un solo marco legal para todo el imperio. Esto facilitaría en mucho al emperador para poder gobernar sus territorios y facilitaría la vida, ya que a partir de ahora todos aquellos que viven en el imperio saben que la misma ley se aplicará en una provincia o en otra. El edicto de Caracalla, dada por el emperador del mismo nombre. Aquí, en el año 212, se le otorgó la ciudadanía romana a todos los hombres libres que vivan dentro del interior del imperio. Bueno, aparentemente se buscaba lograr una igualdad total, aunque hay que admitir que Caracalla lo que quería era que todos pagasen los mismos impuestos y obligar a todos a participar en la defensa del imperio. Recordemos que para aquella época Roma empezaba a ser acosada por los bárbaros. El edicto de Milán le otorga una libertad religiosa. Ya nadie va a ser perseguido por su fe. Esto benefició a los cristianos, que hasta ese momento eran los más perseguidos. El edicto tesalónico, dado por Teodosio, hace que el cristianismo se vuelva la religión oficial del Imperio Romano. Es decir, el cristianismo ahora es la religión del Estado romano. Y el Estado romano va a buscar que toda su población sea cristiana. Y eso nos lleva a hablar ahora, jóvenes, del cristianismo. El cristianismo, como sabemos, surgió en Judea. ¿No? Y bueno, pero fueron los apóstoles, Pedro y Pablo, quienes van a llevar el mensaje del cristianismo a todo el imperio. Hay que decir, jóvenes, que los judíos en este periodo menospreciaban a los cristianos y trataban de diferenciarse de ellos. Bueno, una cosa es cierta, a los cristianos no les va a ir muy bien los primeros años, sobre todo cuando tuvieron que afrontar su primera persecución. Dicho sea de paso, hubo 10 persecuciones en contra de los cristianos. Solo vamos a mencionar la primera, la que fue dada por Nerón, quien era el hijastro del emperador Claudio. Este hombre fue educado por el filósofo Séneca. Recordemos este nombre, Séneca. Eh, Durante su reinado empezó siendo cuando Nerón era un adolescente. Fue gracias a Séneca que Roma vivió un periodo de prosperidad. Su maestro Séneca logró controlarlo. Lamentablemente, con el paso de los años, Nerón iba creciendo y quería gobernar él mismo. Y lo peor fue que Nerón tuvo una enfermedad y enloqueció. Hizo una serie de excentricidades en el trono que hizo que muchos dudaran de su capacidad para gobernar. Pero la guardia pretoriana estaba ahí para evitar que alguien se le intentase algo contra el emperador. El problema es, jóvenes, que en uno de esos arrebatos, ¿no? O al menos esa es la teoría, se cree que él ordenaría el incendio de Roma, ¿no? El hecho que él se pusiese a tocar su lira mientras que Roma ardía no ayudó mucho. Pronto todos le echaron la culpa a Nerón del incendio, ¿no? Roma ardía y el emperador cantaba. Y el hecho que el emperador se expropiase gran parte de la ciudad para construir su palacio no ayudó mucho a la imagen. Nerón se ganó la enemistad de muchos y muchos lo culpaban del incendio. Pronto Nerón alejó esas sospechas, por así decirlo, acusando a un grupo que era menospreciado en el seno de Roma, y ese grupo eran los cristianos. Así, jóvenes, empezaría la persecución en contra de estos. Los cristianos fueron torturados, muchos quemados vivos. Bueno, lo cierto es que Nerón cayó, siguió la historia del imperio, los cristianos comenzaron a ser perseguidos en más de una ocasión, ¿no? Y esto hubiese continuado hasta la época de que un joven, Constantino, en la batalla del puente Milvio, ahí Constantino se preparaba para las tropas, preparaba sus tropas para la batalla. La leyenda dice que Constantino vio una señal en el cielo, vio una cruz,
que decía: con este signo vencerás. Constantino colocó el símbolo de la cruz entre sus tropas y logró una gran victoria sobre Magento, su rival. De esa manera, Constantino decidió suprimir las persecuciones y dio el edicto de Milán. Así los cristianos dejaron de ser perseguidos. Posteriormente, décadas después, se daría el edicto tesalónico, y el cristianismo, aquella religión que empezó en un pequeño, ¿no? en una mísera provincia como Judea, se expandiría por todo el Imperio Romano y cobraría gran fuerza y se volvería la religión oficial. Bueno, chicos, ahora veamos el origen de Roma. Estas son sus leyendas. El origen mitológico de Roma. Tenemos la Eneida. Aquí recordamos a Eneas, el soldado troyano, a quien se le dio orden de buscar una nueva tierra para los sobrevivientes de Troya, ciudad que había caído, ¿no?, bajo el ataque de los griegos. Recordemos el mítico caballo de Troya. Aunque esta obra, jóvenes, es más una creación literaria, orquestada por Virgilio, a pedido del emperador Augusto, para darle a los romanos un origen mitológico que los emparentase con los griegos. ¿Bien? La Eneida le corresponde a Virgilio. También recordamos la leyenda de Rómulo y Remo, que habla de la fundación de Roma por parte de los hermanos, ¿no?, Rómulo y Remo, y a quien su tío Amulio ordenó asesinar. Recordemos que la leyenda que dice que ambos gemelos fueron abandonados, pero una loba, la loba capitolina, los amamantaría y los cuidaría. Bueno, dejemos de un lado las leyendas del origen de Roma y centremos ahora en la filosofía romana. Vamos a ver a dos escuelas bien definidas: la escuela del estoicismo. La escuela del estoicismo. ¿Pero qué es esta escuela? La escuela de los estoicos, jóvenes, es una doctrina filosófica. Es una escuela meramente moral. Y a pesar de que usa términos religiosos, no hablan de ningún dios. De hecho, podemos considerar incluso hasta ateas, si es que podemos usar el término en esta época. Ellos hacen énfasis a la relación intelectual del cuerpo y el alma. Debemos decir lo siguiente: a los estoicos deben aprender a controlar sus emociones. ¿Ya? Un estoico no debe mostrar ningún signo, ni gesto o emoción alguna. Y eso se va a ver en los seguidores de esta doctrina. Acá está Séneca, el máximo exponente de esta doctrina. Lucio Anneo Séneca, que fue conocido como Séneca el joven, ¿no? Él fue en su momento preceptor de Nerón. Fue uno de los mayores filósofos y mayor representante de la doctrina de los estoicos. Tuvo un carácter moralista. Y como dato adicional les diré, él llegó a conocer al apóstol Pablo, con el cual tuvo conversaciones doctrinales. No sabemos mucho de lo que sabemos que conversaron, al menos los archivos están ahí. Ahora, de qué conversaron o si se influenciaron mutuamente, eso no se sabe todavía. La otra es, jóvenes, la patrística, ya que es ahora que estamos hablando de los cristianos. La patrística es la filosofía que va a predominar a inicio de la Edad Media, pero esta se origina a finalizarla, ¿no?, en la Edad Antigua, sobre todo en la etapa imperial. La patrística, jóvenes, se basa en crear un sistema filosófico capaz de contrarrestar los argumentos de los filósofos paganos. Se apoyan en las ideas de Aristóteles. Uno de los primeros maestros de la patrística fue Orígenes de Alejandría. Él elaboró el primer gran sistema de la filosofía cristiana. Para él, Dios es un ser superior a las sustancias, a las ideas. Dios es el bien. Pero ustedes más recordarán a este hombre, San Agustín de Hipona, el mayor representante, ¿no?, de la patrística, autor de la obra Ciudad de Dios, y aquel que plantearía el libre albedrío. Es decir, todos tenemos la libertad de elegir y crear nuestro propio destino. Ahora centrémonos en la arquitectura romana. Acá tenemos, jóvenes, el arco romano. Esta construcción, jóvenes, este tipo de construcción, número uno, permitió ganar espacio, ¿no?, áreas abiertas, y aunque no lo crean, no hay argamasa en la construcción de este arco. De hecho, todo se apunta aquí, en este dintel, en esta piedra, aquí, en esta piedra,
ápice principal. Aquí esta piedra soporta todo el peso de la construcción superior. Los arcos romanos son resistentes y van a dar pie a nuevas construcciones. Por ejemplo, a esta, la bóveda. Una serie de arcos dan origen a una bóveda, construcción que puede resistir prácticamente cualquier peso. También los romanos desarrollaron el hormigón o concreto, el famoso cemento romano. Este muro, por ejemplo, tiene casi 2000 años de antigüedad y aunque no lo creas, se mantiene en pie. Aquí tenemos el Coliseo romano. Su verdadero nombre es Anfiteatro Flavio, construido por orden del emperador Tito y llamado así en honor a su padre, el emperador Flavio Vespasiano. Aquí vemos, jóvenes, cómo se utiliza el arco romano, el arco, para esta construcción. El Coliseo romano fue imponente y en sus días dio muchos espectáculos. Uno de los más impresionantes fue este: combates navales. Así es, combates navales dentro del propio Coliseo. ¿Se imaginan la gran obra de ingeniería hidráulica que habrán desarrollado los romanos? Pero todos sabemos que el espectáculo más popular y más conocido fue este: la lucha o pelea entre gladiadores. Acá tenemos, jóvenes, el acueducto romano. Podemos observar cómo usan el arco. El agua discurría por la parte superior. De esta manera los romanos lograron llevar agua hasta el último rincón de sus ciudades. Este es el famoso Arco del Triunfo. Bueno, hay muchos arcos del triunfo. Fueron construidos en honor de los generales victoriosos. Los generales que alcanzaban gran renombre y grandes victorias, o emperadores victoriosos, se les construía un arco del triunfo, por el cual pasaban él y sus ejércitos. Acá tenemos un templo romano, el Panteón. Y aquí observamos otra, ¿no? Una construcción romana. Observamos un elemento muy particular de los romanos, que es este: la cúpula, el techo oval. Así se ve el panteón desde el interior. Podemos observar todo este techo oval y en la parte superior hay un pequeño agujero por donde entra el sol. Se suponía que en cada ventanilla tenía que haber sido colocado una representación de una deidad del imperio que era adorada en el Imperio Romano. Chicos, aunque no lo crean, no hay ninguna varilla de acero ni fierro que sostenga esta cúpula. Todo es concreto puro y está sostenida por gravedad. Toda la construcción se apoya sobre sí misma. Esta es otra construcción romana, una fortaleza sobre el famoso muro de Adriano, construido en Escocia. Acá tenemos una fortaleza romana. Aquí tenemos las fortificaciones romanas. Un gran logro de los romanos fueron las calzadas, es decir, los caminos, que permitieron unificar a todo el imperio. Aquí tenemos la manera como los romanos la construyeron. Y acá tenemos, miren, jóvenes, cómo lograron unificar el imperio gracias a sus calzadas. Estos caminos permitían, por ejemplo, que de Roma a lo que hoy en día es París, distancia se podía cubrir en menos de 2 semanas. Y siglos después tomaba hasta meses hacer ese recorrido. Como les dije, la cúpula romana y al fondo una iglesia, una iglesia de corte romano. En cuanto a escultura, ellos imitaron mucho a los griegos, aunque a los romanos más les gustaban los altos relieves, como podemos observar aquí, jóvenes. Sobre todo este alto relieve, donde se observa una procesión de soldados trayendo todo lo que han logrado saquear, en Jerusalén. Sus dioses los romanos adoraban a los mismos deidades que los griegos, solo que le cambiaron de nombre. Le pusieron nombres, digamos, más latinos. Por ejemplo, Zeus, Júpiter, Ares es Marte, Hades, Plutón, Poseidón era Neptuno, Hermes, Mercurio, Afrodita, Venus, en fin. Las deidades griegas en el mundo eran las mismas del mundo romano, solo con otro nombre. Y finalmente, muchachos, vemos lo último que vamos a ver aquí. Los números romanos. Creo que todos ustedes ya los conocen. Son los números romanos. Los usamos muy a menudo, sobre todo en las películas. Bueno, chicos, eso sería todo por hoy. Espero verlos pronto de nuevo. Hasta pronto, jóvenes.